El conflicto entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro ya acaba de entrar en su fase más peligrosa. El poderoso portaaviones USA Gerald Ford está en posición en el Caribe. Han transcurrido poco más de 2 meses y pasamos de una lucha antidrogas a una guerra quirúrgica en la cual altos funcionarios estadounidenses califican al régimen de Maduro como un narcoestado. Vamos a conversar sobre este tema con mi invitado del día. Él es el politólogo Walter Molina. Gracias por aceptar mi invitación a través de Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Hola, Milla, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. No, el placer es todo mío. Muchos analistas hablan de una operación quirúrgica, una operación de extracción. En Venezuela hay mucha expectativa, aunque hay una tensa calma. El venezolano sigue su día a día, pero hay muchos que están como pendientes qué va a pasar o qué no, porque evidentemente hay una militarización interna en donde todos se preguntan qué va a pasar y más la narrativa que maneja el régimen de Nicolás Maduro de asedio, de que los venezolanos están en peligro, de que Estados Unidos busca una intervención militar. ¿Por qué hablar por qué pasar de una lucha antidroga a un ataque quirúrgico? ¿Es viable? ¿Se puede realizar eso en este momento en el que nos encontramos? Mira, voy a iniciar por un punto que dijiste acá dentro de la pregunta, que es que la gente está a la expectativa, por supuesto con preocupaciones, pero va a la calle con cierta normalidad dentro de lo que es la situación en Venezuela. Esto ocurre porque el venezolano sabe que eso no es con ellos, esto no es contra Venezuela, esto no es contra los venezolanos, esto es precisamente contra un cártel que tiene secuestrado el país. Y esto es fundamental dejarlo claro y por eso quiero iniciar por aquí. Porque nada de lo que está ocurriendo hoy o de lo que va a ocurrir a partir de hoy hubiese sucedido si se respetaba el 28 de julio. Esta es la piedra fundamental de toda esta situación. Ahora, para desarrollar bien tu pregunta, esto sigue siendo un operativo antinarcótico si lo vemos desde una perspectiva. Lo que sucede es que en Venezuela no hay un cártel que opere a pesar del Estado. Esto también es importante entenderlo. Hay cárteles en México, hay cárteles en Brasil, estamos viendo lo que está ocurriendo, hay cárteles en Colombia y en otros países, en Perú, etcétera. Pero estos, independientemente del estado, de la debilidad o la fortaleza del Estado, o de que los enfrente bien o lo haga de manera errada, actúan a pesar del Estado. En Venezuela es un Estado entero, es un narcoestado, es un grupo criminal que se robó además unas elecciones, que es ilegal, que es ilegítimo, que tiene secuestrado a todo el país. Y eso permite que Venezuela sea un centro de operaciones criminales. Ahí opera la FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas, cárteles mexicanos, cárteles brasileños. Y esto es fundamental para el hemisferio, porque si Estados Unidos quiere acabar con el narcotráfico, sobre todo en su zona de influencia, que es el hemisferio, tiene que acabar con ese cártel que tiene secuestrado el país y que tiene a todo un territorio desde donde usan ese territorio, la redundancia, para sus operaciones ilícitas. Porque es cierto, la propaganda suele decir que no, es que en Venezuela no se cocina tanto la droga, no se crea tanto la droga. Es mentira que por ahí, ciertamente, Venezuela no es el lugar desde donde se crea la droga principalmente, es México, es Colombia. Lo que tiene Venezuela, y esto está incluso identificado, por ejemplo, por Transparencia Venezuela en el exilio, es que por ahí transita cerca del 25% de la droga mundial. ¿Por qué? Voy de nuevo, porque es un centro de operaciones, porque todo el cártel que tiene secuestrado al país así lo permite. Y Estados Unidos está comprometido con desmantelar al cártel de los soles, que es el grupo que lidera todas estas operaciones. De hecho, el propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, acaba de anunciar una operación y lo dijo, cito textual, para acabar con el narcotráfico en el hemisferio. Y el principal actor narcotraficante del hemisferio, por todo lo que ya he dicho hasta ahora, es el chavismo. Hay algo interesante y son esas señales. No, uno, primero no, porque no han sacado a la luz pública alguna evidencia de esas investigaciones que tiene el Pentágono, los grupos de inteligencia estadounidenses sobre el cártel de los soles. Eso es algo de lo cual se agarra, por ejemplo, Diosdado Cabello para decir, el cártel de los soles no existe. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, realmente cuando nos vamos
a la teoría o a buscar algo, no hay nada, más allá de denuncias por parte de funcionarios públicos, pero ¿por qué la evidencia no sale a la luz pública? Bueno, fíjate, en el año 2020, hablamos ya hace 5 años, durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando se denuncia, cuando se pide, es la primera vez que dan unos montos por Maduro, por Diosdado, por Cliver Alcalá Cordones y algunos otros. Hay en la denuncia de eso, sobre cómo opera esta estructura narcoterrorista, está bien explicado esa situación. También hay, si nos vamos más allá de las denuncias como tal, hay muchísimas investigaciones al respecto. Pueden ir a la de Transparencia Venezuela, pueden ir a la de Armando Info, por ejemplo, que explica además, esta es muy importante porque explica cómo opera el cártel de los soles. Voy de vuelta a la primera parte de lo que dije, porque es importante sobre todo para la gente de afuera. Yo creo que los venezolanos lo tenemos bastante claro, pero hay mucha gente de afuera que no logra hilar. El cártel de los soles no opera con la misma lógica que puede operar el cártel de Sinaloa o como operó el conocido cártel de Medellín con Pablo Escobar. Es algo todavía más, digamos, más heterogéneo, porque va hacia abajo. O sea, son los grupos, los militares fundamentalmente, que operan en conjunto con otros grupos narcoterroristas, con la FARC, con el ELN, con Hezbollah, etcétera. Entonces operan de distintas formas. Algunos están directamente inmiscuidos en la producción o enviar la droga hacia África, hacia Europa o hacia los Estados Unidos. Algunos otros lo que hacen es permitir que eso ocurra, es decir, le liberan zonas a estos grupos, al ELN, y cobran una contrapartida por ese permiso, por decirlo de alguna manera. Entonces, el cártel de los soles es algo bastante heterogéneo que opera de distintas formas. Y todo dinero que pase por ahí termina llegando, o una parte de ese dinero termina llegando a los jerarcas, que están bien identificados, ¿no? Que es Diosdado Cabello, que es Nicolás Maduro, que es ya, desde hace algunos meses Vladimir Padrino López. Esa es la forma de operar. Hay investigaciones sobre esto y la denuncia, reitero, la de 2020 es bastante claro de la forma en la que opera. Hablar de guerra quirúrgica, ataque quirúrgico, ¿qué tan cerca estamos de un momento de arquería, una chispa entre naves o aviones que active respuestas automáticas? Mira, yo creo, esto parte por supuesto de un análisis, no tenemos información, pero es importante, el chavismo tampoco tiene información, ¿no? Así como nosotros estamos esperando que en cualquier momento pueda ocurrir, el chavismo también está esperando que en cualquier momento pueda ocurrir. Pero por todo lo que hemos visto, yo desde hace días, semanas, insistía en que no veía probable o demasiado probable que ocurriera algo hasta tanto no llegara el portaaviones a la zona de influencia del Comando Sur. Ya esta semana llegó el portaaviones a la zona de influencia del Comando Sur. Además, se acabó el cierre del gobierno de los Estados Unidos. Esto es importante, era un problema interno que, por supuesto, paraba muchas cosas internas y externamente. Y ahora estamos ya, creo que la logística de Estados Unidos está completa para poder llevar a cabo ataques. ¿Qué tipo de ataques? Bueno, durante las últimas semanas o los últimos días fundamentalmente, se ha conocido que le han propuesto a Donald Trump diferentes formas de, en principio, atacar zonas, pistas narcos o zonas donde ellos sepan que hay algunos narcotraficantes o zonas quirúrgicas, por ejemplo, que golpeen directamente a lo que es la estructura del cártel de los soles, es decir, de la narcotiranía chavista. A mi modo de ver, creo que algo que podría ocurrir, por supuesto que estamos acá elucubrando un poco, pero algo que podría ocurrir es que empiecen con ataques preventivos. ¿Qué significa? Ataques en la periferia, es decir, dificulto que los primeros ataques sean hacia el centro del país o en la capital, por dos razones. Uno, reitero, porque lo que más quiere Estados Unidos es decirles terminen de irse del poder porque vamos en serio. Y lo segundo, porque la Fuerza Armada Venezolana o toda la logística de defensa de la Fuerza Armada Venezolana, que está completamente destrozada, porque eso es lo que hizo el chavismo, destrozó a la propia Fuerza Armada Nacional, se centra en dos lugares, que es la zona de Maracay y la capital. El resto del país está muy desprotegido, entonces es muy fácil para unos drones o para unos aviones estadounidenses atacar sabiendo casi con total seguridad que no va, o sea, que no corren peligro bien sea sus drones o bien sea fundamentalmente sus militares. Entonces creo que esto es algo que muy probablemente podamos ver.
Yo he seguido, bueno, algo que siempre dice, por ejemplo, Andrei Servin-Pont, que es un experto clarísimo sobre esto, que, bueno, tengamos siempre presente una vez que cierran los mercados los viernes. A Donald Trump este tipo de ataques le gusta enviarlos cuando ya cierran los mercados los viernes durante todo el fin de semana para que no afecte directamente a los mercados. Hay otro punto interesante en todo este conflicto, Walter, y es la guerra psicológica. Hemos visto constantemente, tanto por parte de funcionarios activos como exfuncionarios de Estados Unidos, lanzar imágenes, como por ejemplo la más reciente, que es el haz de picas con la cara de Nicolás Maduro. Y entre esas, otras tantas que han circulado en las redes sociales. Y todo apunta a eso. Vamos por ti, o sea, te falta poco. Y entonces yo siempre le pregunto a mis entrevistados, o sea, ¿le estás avisando? ¿Le estás diciendo voy por ti? ¿Qué tan viable puede ser una guerra psicológica contra el chavismo que ha trabajado durante más de 27 años con una guerra psicológica interna contra los venezolanos, aunque en este momento es mucho más cruda y más al hecho, pues ya ellos no es guerra psicológica, ya la practican, la aplican, mejor Sí, dicho. mira, esta pregunta me parece magnífica y voy hacia dos lugares. Uno, por supuesto, que la guerra psicológica es parte fundamental. De hecho, los creadores casi fundamental de la guerra psicológica moderna son los Estados Unidos, la CIOP, y es lo que están implementando. Esto es buenísimo, debo decirlo, como venezolano, tienen, como bien dices, 2 décadas y media aterrando a los venezolanos y por primera vez los aterrados son ellos. Pero esto es muy bueno lo que dices, porque hay un debate ahora, o bueno, ha habido siempre un debate en redes sobre, bueno, es que la presión no debería ocurrir, no quiero la fuerza. Yo lo que les digo es, fíjate, el chavismo no entregó el poder después de perder unas elecciones, es decir, la tesis aquella sobre ganarle por goleada para que entrega no tenía ningún tipo de sentido, como muchos decíamos antes, el ejemplo de Chile no aplica en lo absoluto en Venezuela, pero además tienen 3 meses con todo este despliegue en el Mar Caribe y tampoco han seguido. Es decir, la guerra psicológica existe, tienen el despliegue en el Mar Caribe, ya llevan 20 lanchas que han atacado, que salían de Venezuela, y ahí sigue el chavismo en el poder. Es decir, esta barbarie tiene tantas intenciones de quedarse en el poder como sea, o hasta las últimas consecuencias, que aún así no lo han entregado, ¿no? Entonces, bueno, lo que viene ahora es la segunda fase, que es pasar de la guerra psicológica a los hechos. Y yo creo que esto va a ocurrir. Reitero, esto es un análisis de todo lo que han dicho los propios miembros del gobierno de los Estados Unidos. Como te dije apenas hace minutos, Pete Hegseth, el secretario de guerra, pero Stephen Miller, que es fundamental en todo esto, también ha sido muy claro. Marco Rubio ha sido muy claro. Christopher Landau ha sido muy claro. Y el propio Donald Trump, cuando le preguntaron si creía que a Nicolás Maduro tenían los días contados, pues también fue muy claro. Yo creo que esto está totalmente volcado a desmantelar al cártel de los soles. Y desmantelar el cártel de los soles significa, para cosa positiva de los venezolanos, el fin de la tiranía chavista. Sabemos que los conflictos no tienen tiempo. Puede que pase hoy, puede que pase mañana, puede que pase quién sabe cuándo. Pero el venezolano, y te lo digo porque constantemente leo los comentarios en nuestras plataformas digitales de Impacto Venezuela y trabajamos mucho lo que es la pregunta del día, ¿no? Relacionada sobre todo a este tema. Y las personas o los venezolanos nos dicen, si llega diciembre con Maduro en el poder, o sea, más de lo mismo. Entonces entran como en esa esperanza y desesperanza, o sea, ves variedad, ¿no? Esto puede extenderse cuánto tiempo. El USA Gerald Ford tiene una capacidad de estar hasta 20 años desplegado en el mar haciendo sus operativos, o sea, sin necesidad de reabastecer combustible, etcétera. Tiene una cantidad de equipos con los que pueden operar de la manera que ellos lo consideren. Pero el punto está en ese, que cómo manejar esta situación frente a la desesperanza, porque si bien es cierto que hay muchos venezolanos que quieren un cambio, hay quienes no están de acuerdo con la violencia, sin apoyar al régimen de Maduro, pero también están los que continúan apoyando el sistema. Sí, bueno, acá, a ver, con la violencia, yo creo que, salvo el chavismo, no estamos de acuerdo ninguno. Porque esto hay que dejarlo claro.
reitero lo que dije al principio, estamos en esta situación porque se robaron las elecciones del 28 de julio, porque desde ahí instauraron un terrorismo sin precedentes en nuestra historia y porque han seguido con sus actividades ilícitas. Si no, no estaríamos en esta situación. Lo lógico es que el 10 de enero de este año tuvo que haber asumido quien ganó las elecciones por 40 puntos, que fue Edmundo González Urrutia, y hoy no estuviese Venezuela en esta situación, reitero. Entonces la violencia la decidió el chavismo. Los venezolanos decidimos ser libres y en este caso los Estados Unidos, utilizando su soberanía para proteger su país, y hablemos claro, es un hegemón, es el país más importante del mundo, para proteger su hemisferio, decidió desmantelar al cártel de los soles. Quienes decidieron la forma, que es la forma de la fuerza, fue el chavismo, porque siguió en el poder ilegal e ilegítimamente. Ahora bien, la desesperanza es lógica. Si tú me preguntas a mí, que estudio esto todos los días, que estoy metido en esto todos los días, bueno, a veces me levanto y tengo más esperanza, otras veces me levanto y estoy más. Esto ocurre con los venezolanos. Si estás dentro de Venezuela, ocurre todavía más, porque necesitas con mayor urgencia que ocurra el cambio, que reitero, fue lo que decidimos el 28 de julio. Yo no pongo tiempos exactos tampoco, pero yo tampoco creo que todo este despliegue pueda estar demasiado tiempo y que Maduro siga en el poder, porque cada día que Maduro siga en el poder, para los venezolanos es más tortura, es más hambre, es más oprobio, es más represión. Pero para Donald Trump también es una afrenta, ¿no? O sea, estás haciendo todo este despliegue, así lo digas que es para algo mucho más grande, que en efecto lo es, pero fundamentalmente para desmantelar este cártel y sigue ahí en el poder, pues eso no habla muy bien de él. Yo creo, reitero, estaba esperando que llegara el portaaviones y van a venir ahora los ataques. Ahora, acá te doy algo fundamental. Hay una variable de la que no se suele hablar, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque estamos hablando del portaaviones más importante del mundo, estamos hablando de aviones, de helicópteros, de drones, de militares, de submarinos, pero hay una variable acá fundamental, que es la gente en Venezuela. Es un hervidero lo que está ocurriendo en Venezuela. Y el chavismo lo sabe. Ve al Mar Caribe y ve el portaaviones. Pero ve a Venezuela, ve una gente que cada día está pasando más hambre, está con más rabia, con más bronca y además organizada. Porque si escuchamos las últimas palabras de María Corina Machado, le está diciendo a la gente que se prepare. ¿Se prepare para qué? No solo para lo que puede ocurrir desde afuera, sino para lo que puede ocurrir desde adentro. No, y contando además que Nicolás Maduro habló de una huelga insurreccional, de que los civiles salgan a la calle, pero ¿realmente consideras que Estados Unidos puede ingresar al país sin daños colaterales? ¿Va a entrar realmente o va a ser, sí, así, puntualito? Porque también hay quienes advierten, como por ejemplo el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que el temor de que se convierta en Irak, que no es posible, que no deberían atentar contra instalaciones petroleras, por ejemplo. Mira, yo esto lo digo con claridad. Venezuela no, bajo ninguna circunstancia, se parece ni a Irak, ni a Libia, ni a Afganistán, ni a Vietnam, ni a Haití. No se parece a eso. Por supuesto que el post-chavismo va a tener muchos obstáculos. Por supuesto que el chavismo, que odia a Venezuela y que es la barbarie absoluta, intentará crear más caos del que ya has creado. Eso es verdad. O sea, aquí nadie está diciendo que mañana cae el chavismo y pasado mañana somos Suiza. Lo que estamos diciendo es que no, todas estas comparaciones no tienen ningún tipo de argumento lógico. No lo hay. Para empezar, porque en Venezuela no hay bandos enfrentados. Es un país casi en su totalidad que quiere lo mismo, ser libre, reencontrarse con los suyos, progresar, vivir, y un pequeño grupo armado, criminal, que asesina, que tortura, que desaparece, que encarcela. Esa es la verdad de Venezuela. Y después quedarán focos de esos grupos armados. Por supuesto que sí, que habrá que enfrentarlos con dureza. También, por supuesto que sí. Probablemente más en la periferia que en la zona central del país. Esto hay que dejarlo claro, donde está el arco minero del Orinoco, donde están las fronteras. Pero no hay posibilidad de que Venezuela sean esos ejemplos. Porque además hay un gobierno electo, es decir, hay a quien entregarle el poder, no estamos en medio de una anarquía. Hay un liderazgo, claro, quizás el liderazgo más importante de las últimas décadas en Venezuela, la premio Nobel María Corina Machado. Y hay un plan, ellos han presentado un plan para las primeras 100 horas, para los primeros días, para los primeros meses. Es decir, esto no es algo
que no se tenga en cuenta. Ahora, a tu pregunta puntual, yo no veo militares estadounidenses, botas estadounidenses en Venezuela. Y no estamos en los tiempos de Vietnam. No es necesario ese tipo de ataques. Y tampoco van a atacar zonas petroleras. De hecho, te lo pongo al revés. Lo más probable, si hay ataques a lugares petroleros, es que lo haga el chavismo. Es que incendien el país y incendien esa zona. A Estados Unidos eso no le conviene. Si mañana cae el chavismo, asume Edmundo González y empiezan a hablar con el mundo y María Corina, empieza la reconstrucción, necesitan que Venezuela urgentemente y rápidamente sea un país desde el cual se pueda aprovechar sus recursos naturales. No tiene ningún tipo de sentido que quieran atacar instalaciones petroleras, algunas de las que además trabaja Chevron, que es una empresa estadounidense. No, Venezuela va a tener la posibilidad de reconstruirse, va a tener obstáculos, pero el principal obstáculo que tenemos todos los venezolanos y el hemisferio es el chavismo al cual le tenemos que poner fin. Se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte y es que si Maduro, ¿qué pasa si Maduro sobrevive al primer golpe? O no Pues se vendrá el segundo. asociación, no abandonan el poder o no. ¿Qué pasa con esta? ¿Cuál es el costo? Políticamente hablando, ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo para Estados Unidos? Mira, hay que ver cuál es el primer golpe, pero después de un primero viene un segundo y viene un tercero. Acá lo que hemos visto, Mildred, ha sido lo que se llama en la guerra y en la política, ¿no? Según Clausewitz, es otra forma de hacer política, la guerra, ¿no? Lo que hemos visto es una escalada. Te dicen lo que van a hacer, te avisan que van a enviar buques, que Paso, van a te enviar avisan. claro, le están avisando, te avisan que te vayas, te avisan que van a desmantelar el cártel de los soles, te avisan que van a acabar con el narcotráfico, con todo el narcotráfico, con todo el narcoterrorismo, te tumban lanchas que llevan drogas, te pasean los aviones cerca de la costa venezolana, muy, muy cerca de la costa venezolana. Luego, ¿qué puede ocurrir? Te bombardean alguna instalación donde se cree droga o donde están algunos capos del narcotráfico y después irán hacia otras. Te van avisando poco a poco hasta que vayan por ti. Y esto que hablábamos anteriormente sobre la guerra psicológica, por supuesto que es guerra psicológica, pero también le están diciendo que saben dónde está Maduro, que saben dónde está Diosdado, que saben dónde está Vladimir Padrino López. Así que le están dando todavía un chance para negociar. ¿Negociar qué? Y acá quiero ser claro, porque esto no son las falsas negociaciones y diálogos que hizo la oposición o falsa oposición gatopardiana de antes. Esto es negociación para la salida de ellos del poder, un poder que están secuestrando como secuestran el país. Un poder que ellos ya no les pertenece porque el 28 de julio elegimos a un presidente y porque los Estados Unidos quieren desmantelar a ese grupo que tiene secuestro en el país. Hay algo más. Siempre se ha hablado que dentro del chavismo hay dos alas, ¿no? Ellos se muestran siempre unidos ante cualquier situación, también lo sabemos. No es de ahorita, es desde Chávez. Pero en este momento, si cae uno, ¿quién evita que el otro asuma y que no, sabes, que no suelte, que no ceda? La oposición Mira, realmente yo, podrá con eso porque son pocos los opositores que están con María Corina Machado dentro del país. También. por eso es tan importante que María Corina esté dentro del país. A mí hace muchos meses me preguntaban si podía salir, yo le decía que no. Lo digo yo estando fuera, por supuesto, sin liderar toda una nación, pero por eso es tan importante que María Corina esté dentro del país. Ahora bien, yo creo que a veces, yo creo que hay gente que subestima el chavismo. Eso lo ha habido muchas veces. Pero creo que también a veces tenemos una sobreestimación de lo que es el chavismo. Si Maduro cae, si Maduro cae con lo que significa caer, se va del país o ocurre otra cosa, los demás, lo más probable no es que quieran asumir el poder, porque si ya sacaron a Maduro, todo lo que viene después es desmantelar toda esa estructura. Los demás van a negociar para una transición. Ahí sí van a querer negociar. Ahí sí te van a decir, bueno, María Corina, es verdad, tú eres la líder. Edmundo, tú eres el presidente. Vamos a ¿Tú ves negociar. un Diosdado Cabello negociando? Diosdado Cabello se irá. ¿Quién sabe? ¿Recuerdas lo que hizo Diosdado Cabello en el 2002? No fue a tomar el poder Diosdado Cabello en el 2002. Él apareció después de que lo retomó Chávez.
Por eso te digo, a veces subestimamos, hay gente que a veces subestima el chavismo y eso está muy mal, por eso tienes 26 años en el poder, pero a veces hay una sobreestimación importante de lo que son. Son unos bárbaros, están dispuestos a todo lo que ya han hecho, a matar, a asesinar a cualquier persona, incluso si es de ellos porque lo creen traidor, a torturar, a desaparecer, a incendiar el país si es necesario. Por supuesto que sí, son unos bárbaros, es lo peor que le ha pasado al país. Pero ellos nunca se han enfrentado a una presión externa tan dura y a una presión externa tan dura que ocurre con un país entero que los aborrece. El venezolano, tú metes en un lugar a 100 venezolanos y 97 aborrecen al chavismo. Nadie los va a salir a defender. El 28 de julio perdieron en todos los estados del país. Perdieron en el 90% de los municipios del país. Nadie va a salir a defender al chavismo. Nadie. Y ellos lo saben. En el momento en que caiga uno, sobre todo si es la cabeza, los demás van a ir a querer negociar o negociar lo que sea. Incluso déjame escapar con mi dinero. Y ahí hay que tragar sapos después, porque esto lo dice mucha gente. Lo que sucede es que hay que tragar los dos tipos de sapos. Uno, que es la necesidad de la ayuda de los Estados Unidos para lograr esto. Y el otro, bueno, después negociar con quien tengamos que negociar. Pero el negociar para la transición, para la democracia, para la libertad. ¿Cuánto más tiene o qué más tiene que pasar en Venezuela para que se pueda dar un cambio real fuera de este conflicto con Estados Unidos? Yo creo, Hay más no sé si opciones. me voy a... Es que yo creo no sé si me voy a poner muy filosófico acá, pero es que yo creo que el cambio ya ocurrió. El más difícil ha sido este, el cambio para tomar el poder. Lo que queremos es tomar el poder para iniciar la reconstrucción. Pero el cambio en Venezuela ya ocurrió. Ocurrió, el venezolano no pudo ser colonizado por el chavismo. El venezolano quiere libertad. No le pidió a nadie la campaña de María Corina fue hablando de libertad, no fue diciéndoles te voy a regalar algo, fue hablando de libertad. Los venezolanos quieren libertad, los venezolanos quieren trabajar, los venezolanos quieren reconstruir su país, los venezolanos saben perfectamente cuáles son los obstáculos, los venezolanos saben que esto se trataba de sangre, sudor y lágrimas, lo que pasa es que ya ha sido demasiada sangre, demasiado sudor y demasiada lágrima y ya queremos ir más allá. Entonces yo creo que el cambio social, el cambio estructural, el cambio de mentalidad, el cambio incluso espiritual, aunque a algunos no les guste esa parte, eso ya ocurrió. Lo que falta es tomar el poder y no lo hemos tomado. Eso es lo que viene ahora. Entonces eso va a venir, reitero, con la presión externa que busca desmantelar al cártel de los soles y yo creo genuinamente que también con una presión interna que de nuevo no están contando. No, en 2023 no lo tenían en cuenta, en 2024 no lo tenían en cuenta de la sociedad organizada y deseosa de libertad y ahora tampoco lo están tomando en cuenta. Quizás ocurre primero lo segundo que lo otro. Sí, claro, la gente tiene mucho miedo. Una última cosa, porque es que este tema es tan denso y tan complejo y hay tantas informaciones que cambian constantemente, que a cada rato pasa algo o hay un pronunciamiento nuevo. Entonces, es como complicado llevarle el minuto a minuto cuando uno está en este momento en plena entrevista y seguro algo está ocurriendo en este momento. Diosdado Cabello amenazó, y ahí sí quiero hacer énfasis, que si pasaba algo, se las iban a ver feo. Ya María Corina ha pasado por varias amenazas durante todo este tiempo, pero cabe la posibilidad, y siempre lo hemos hablado, de que se la puedan llevar detenida si ocurre algo, porque, bueno, ahora es Premio Nobel de la Paz. Ellos dicen que ya no tiene respaldo, pero si no tuviese respaldo, pues no fuese Premio Nobel de la Paz. Y como eso, muchísimas otras participaciones que hemos visto en el mundo con ella. Si algo ocurre o algo que pase a lo interno, como tú lo suponías, que se podría dar un ataque propiciado por ellos mismos para decir que es Estados Unidos que está haciendo algo dentro de Venezuela, no sería una excusa como para que busquen a María Corina Machado, pues ellos dicen que saben dónde está y que está en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, acá, si saben dónde está y no la han buscado, pues habla muy mal de ellos, ¿no? Porque supuestamente María Corina tiene una orden de captura, así que muy mal de su parte que no la han ido a buscar si saben dónde está. Si no, no saben dónde está. Y también habla mal de ellos. Así que esa narrativa, por cualquier lado, habla mal del chavismo. Yo sí creo que ellos, reitero,
o muchos de ellos, porque algunos son bastante cobardes, van a querer quemar el país, ¿no? Van a querer incendiar todo antes de irse, incendiar más antes de irse. Y en esa locura alguno quizás querrá ir contra María Corina Machado, por supuesto que sí. No sé qué tan inteligente para ellos puede ser eso, ¿no? Porque además, tengamos en cuenta algo, los 10.000 o 15.000, depende de la información que se tenga, militares que están dentro de todo ese despliegue cerca de las costas venezolanas, militares estadounidenses, en efecto no están para una invasión, pero están. Entonces hay que ver cuál puede ser la respuesta ante algo como eso. Yo me preocupo más, y esto lo dejo, yo no lo suelo decir tanto, pero tengo una preocupación sí importante por los presos políticos. Es lo que a mí casi siempre, bueno, o sea, es lo que más me preocupa siempre. No sé qué pueda Porque ocurrir llevan a personas detenidas en Venezuela. exactamente, pero no sé, ante una situación como esta, sí les pido siempre a todos, sobre todo ustedes los periodistas, que bueno, que son los que más llegada tienen, hablen siempre de los presos políticos. Cuando haya un bajón informativo, un bajón de electricidad o cuando estén ocurriendo cosas, siempre tengamos el foco en los presos políticos, porque esta gente es bárbara, es mala, esta gente esta gente quiere hacer daño. Y cuando digo esta gente, ni siquiera me refiero a todos, todo el sistema de seguridad del chavismo, sino a las cúpulas. Así que yo me preocupo incluso más por eso. Walter, muchísimas gracias por tu participación, por ese análisis que nos brindaste en mi programa Cara a Cara. Vamos a continuar haciendo seguimiento minuto a minuto del desarrollo de este conflicto entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro. Y pues eso es lo que toca, ir viendo cómo va evolucionando este problema, porque se ha convertido en un problema para la región también con la migración. Tampoco podemos olvidar a la migración, lo que están haciendo, expulsando a venezolanos que son inocentes, que se fueron a trabajar a buscar un futuro mejor. Hay muchísimas cosas que, como te dije, hay mucha tela que cortar en esto, pero vamos a seguir informando a través de Impacto Venezuela. Gracias, Walter. A ustedes, un abrazo. A toda mi audiencia, también gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales, @impactovE. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.